Con el doctor Samuel Cosme Ávila. Él es un médico intensivista del Hospital Cayetano Heredia. Doctor Samuel Cosme, bienvenido a Encendidos. Buenos días, doctor Samuel. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Noemí. Vamos a centrarnos en el dióxido de cloro. Nosotros recibíamos la experiencia profesional, por ejemplo, del doctor Celis en Iquitos, que le llegaban pacientes que habían consumido arbitrariamente, sin receta médica, dióxido de cloro. Y cuando él los trataba, sentía que empeoraban y se iban rápidamente al respirador. Y él, desde su experiencia profesional, nos decía y nos imploraba que los ciudadanos no consuman, no se automediquen el dióxido de cloro. ¿Cuál es su posición, doctor Cosme, frente al dióxido de cloro? Sí, Mauricio. En realidad el dióxido de cloro no cuenta con evidencia científica que sustente el uso del dióxido de cloro para el COVID. El dióxido de cloro es una sustancia que no se usa de ahora, se usa hace ya bastante tiempo, ¿no? Como una solución mineral milagrosa, el MMS, que lo promocionaban para el uso en cáncer, en SIDA y en otras enfermedades. En la parte médica no nos podemos guiar por versiones o por estudios que no tienen calidad científica para recomendar el uso de un fármaco. Se entiende que hay mucha ansiedad por tener medicamentos que mejoren a los pacientes con COVID, ¿no? En el sistema de salud que no se abastece para atender a todos los pacientes. Sin embargo, esta sustancia no ha demostrado eficacia y además puede ser un riesgo para la salud utilizar el dióxido de cloro. Como decía el doctor Celis, en Cusco lo que vemos nosotros en terapia intensiva es que pacientes polimedicados y dentro de ellos pacientes que usan dióxido de cloro llegan en peores condiciones, con pulmones más inflamados, que requieren ventilación mecánica y son pacientes muy graves, muy delicados, ¿no? Difíciles de manejar. Doctor Cosme, ¿y qué sucede? Porque hay personas que hasta juran y dicen, a mí sí me ha funcionado consumir el dióxido de cloro. Y es más, rejuran una y otra vez y la recomiendan. ¿Por qué aparentemente en algunas personas sí funciona? Sí, correcto. Ahí hay que tener la versión o la posición de que, como sabemos, el 80% de los pacientes con COVID-19 son casos asintomáticos o leves, que mejoran con Panadol, mejoran con agua de azahar o mejoran con dióxido de cloro, pueden mejorar espontáneamente, incluso sin tratamiento. Correcto, esos pacientes van a mejorar el 80%. El 20% sí van a requerir hospitalización y de ellos el 5% llega a cuidados intensivos. Entonces, si a un paciente que está dentro de ese 80% toma agua de azahar, ¿no? O agua o dióxido de cloro, puede mejorar, pero no por el tratamiento, sino porque es la evolución natural del paciente que tuvo un COVID leve, ¿no? Y entonces nosotros para recomendar un fármaco tenemos que tener estudios que comparen y hagan seguimiento a los pacientes que reciben dióxido de cloro y a los que no los reciben, y hacerle seguimiento. Entonces, este tipo de estudios no existen. No hay estudios de calidad que sustenten el uso el uso y la recomendación del dióxido de cloro. Ahora, la concentración que utilizan, el dióxido de cloro habitualmente es una sustancia que se utiliza en la industria, ¿no? La FDA, todo Sudamérica, las sociedades acá incluso el Instituto Nacional de Salud, la sociedad argentina, ecuatoriana, colombiana, en toda Sudamérica se ha revisado esto y todas las sociedades recomiendan no usar, ¿no? No usar. Esta es una sustancia que está autorizada para usarla en la industria, la utilizan en la industria en blanqueamiento de papel, la utilizan en desinfección de agua. Doctor, entonces, ¿no? Intereses económicos en seguir distribuyendo, sugiriendo de manera paralela, contradiciendo a los científicos el dióxido de cloro. Si tantas veces se repite el mensaje que no está aprobado, ¿por qué persistir, no? Vamos a esperar su respuesta luego de esta pausa y seguiremos abordando el tema no solo del dióxido de cloro, sino también de la
Seguimos en Encendidos por RPP, la voz del Perú. Mauricio Fernandini y Noemí Mamani desde Cusco les acompañamos en esta edición. Y este 2021, desde la Organización Panamericana de la Salud, OPS, afiliada a la Organización Mundial de la Salud, han vuelto a insistir en que no hay evidencia, y esto tiene que quedar claro, amigos, que apoyen el uso del dióxido de cloro contra el coronavirus. La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral, es decir, intravenosa, intramuscular, subcutánea, en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia, y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos, se afirma en un comunicado de la OPS. Esto es importante que lo sepamos. Además, estamos conversando hoy con el doctor Samuel Cosme Ávila, médico intensivista del Hospital Cayetano Heredia, para que nos cuente cuáles también son los efectos que se pueden observar después del consumo. Durante esta pandemia, muchísima gente ha consumido dióxido de cloro. Doctor, ¿qué le sucede al cuerpo de una persona que consume este elemento? Sí, bueno, el dióxido de cloro en bajas concentraciones puede que no te produzca mayor efecto, pero depende de la concentración y de la frecuencia de consumo del dióxido de cloro. Cuando es consumido en forma permanente, entonces sí puede producir alteraciones gastrointestinales, puede producir dolor abdominal, puede producir diarrea, ¿no? Puede producir náuseas, produce trastornos también cardiovasculares, ¿no? Arritmias en el corazón que pueden llevar a un paro cardíaco, y puede producir trastornos neurológicos incluso, ¿no? Entonces es peligroso consumir en forma frecuente, ¿no? El dióxido de cloro es diluido en agua, ¿no? Entonces tantas versiones que han circulado en las redes acerca de que pacientes se mejoran con esto, como decía, que probablemente no te produzca efectos, y si te produce efectos por consumo continuo de dióxido de cloro, estos efectos son nocivos. OPS, OMS... Además podría ser algo psicológico también, doctor, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Si un paciente toma dióxido de cloro, podría psicológicamente, o sea, observar en el oxímetro de pulso que su saturación sube 1 punto o 2 puntos, y eso atribuirlo al dióxido de cloro. Pero lo mismo puede ocurrir si toma un pisco sour o una bebida, lo mismo puede ocurrir, y eso es transitorio, o sea, no se debe al dióxido de cloro, y como digo, puede producir efectos cardiovasculares, digestivos, insuficiencia renal, también se ha descrito en pacientes que consumen dióxido de cloro. El presupuesto de muchas familias también está centrado en fármacos paralelos que toman de manera preventiva, ¿no? Tienen el ámbito de consumir vitamina C, vitamina D, o lo que escuchan, ¿no? Que ha sido referente en una familia y de manera preventiva lo consumen. ¿Cuál es su posición con relación a todos estos hábitos que los llaman preventivos, ¿no? Y que en realidad atrapan una gran cantidad del presupuesto familiar, ¿no? Porque obviamente lo más importante es la salud, pero ¿es una buena inversión finalmente lo preventivo en esta suerte de vitaminas, ¿no? Automedicadas? Sí, Mauricio. Bueno, sí, como señalas, esto consume una gran parte del presupuesto familiar, ¿no? Y no tiene efectos en realidad en profilaxis, en protección contra el coronavirus. Si el paciente que lo consume está dentro del 80% que iba a evolucionar en forma favorable, con el consumo o sin el consumo de estas vitaminas, su evolución va a ser favorable. En cambio, si está dentro del 20% que se iba a complicar, igualmente, consuma vitaminas, consuma dióxido de cloro o consuma ivermectina, igual se va a complicar y va a llegar al hospital. Y muchos de ellos los hemos visto en cuidados intensivos, que toman vitaminas, que toman ivermectina y llegan al ventilador mecánico, ¿no? Entonces no funciona como profiláctico.
Entonces, medicamentos doctor, Noemí había mencionado un tema apasionante al comienzo del programa, que es la medicina natural, y nuestro país es riquísimo en insumos que son estudiados en Japón, en Europa, desde la quinoa, el camu camu, la maca negra, aloe vera, ¿no? Y estamos en tiempos donde todos los que nos están escuchando queremos tener las defensas arriba, ¿no es cierto? Por si nos coge la infección, nos coja en un buen estado, con defensas altas y sin estrés. ¿Cuál es una rutina para usted saludable que nos permita lograr esto, ¿no? Tener un organismo con defensas altas en estos tiempos. Sí, bueno, en cuanto a la medicina natural en el Perú, como señalas, eso es rico en plantas y en medicina natural, ¿no? Y entonces la medicina natural es útil, y es útil como sintomático, evidentemente con el conocimiento ancestral que existe en el Perú acerca del uso de estas hierbas, ¿no? Entonces usan pues quión, usan eucalipto y varias plantas que te ayudan a respirar mejor y que son útiles porque son sintomáticas, porque permiten que te sientas mejor y que reacciones mejor ante la enfermedad, ¿no? Y al igual no es que que te una vayan a buena curar. alimentación, no te curan, calman Claro. tus síntomas, correcto, o sea, te vas a sentir mucho mejor porque estás consumiendo estas sustancias, ¿no? Y que pueden ser buenas, ¿no? Pero no te curan de la enfermedad, calman los síntomas que tienes y que te causan mucha incomodidad, ¿no? Es decir, doctor, si alguien lo está escuchando en este momento y obviamente se está cuidando muchísimo con la doble mascarilla, con el lavado de manos, con el protector facial, guardando la distancia social, pero adicionalmente quiere tener sus defensas arriba y los presupuestos están muy escasos, ¿qué es lo que usted le sugiere a ese ciudadano, ¿no?, que quiere estar saludable? Bueno, ahí uno que en la exposición, las medidas generales que se han recomendado, correcto. La doble mascarilla, el distanciamiento social, tener una buena alimentación con consumo de proteínas en la medida de lo posible, carbohidratos, ¿no? Una buena dieta, dormir bien, tomar bastante líquido, ¿no? Eso va a permitir que tengan sus defensas en buen estado. En cuanto a la alimentación, los vegetales, las frutas, que tienen sustancias antioxidantes también son buenas para que tengas un buen estado de defensa, pero no te aseguran que no vas a hacer la infección. Te protegen. Y bueno, ojalá que vayamos avanzando en lo de la vacunación, como es conocido, cuando lleguemos al 75% aproximadamente de la población vacunada, entonces la inmunidad nos va a proteger de hacer formas graves, ¿no? Que es la intención de la vacuna, ¿no? Nos ha quedado clarísimo la alimentación sana, combatir el estrés El con ejercicio métodos también. saludables, ¿no?, para que nuestras defensas estén arriba, y nunca ir a la automedicación. Asesórense de un médico, de un profesional, no consuman cualquier producto, y lo del dióxido de cloro ha quedado clarísimo, que se ha usado en otros tratamientos, pero no hay nada fehaciente, ¿no?, que demuestre que contra la COVID es positivo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad, doctor Cosme. Gracias, Muy amable, Mauricio. doctor Cosme. Gracias, Noemí. Hasta luego, gracias. A propósito, Dígame. Noemí, aquí tengo un texto que lo sustenta la FDA de los Estados Unidos con respecto al dióxido de cloro. Y dice que el consumo de este producto puede traer efectos adversos como insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, un recuento bajo de células sanguíneas, vómitos y diarreas. Es decir, de todos los organismos nos llegan alertas de que no hay que consumirlo. Perfecto, entonces ya lo saben, advertidos estamos, no hay nada certero contra la COVID-19, es mejor cuidarnos, prevenir, alimentarnos adecuadamente, hacer ejercicios y cuidarnos. La doble mascarilla, el protector facial, nunca se olvide. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, Mauricio, estamos en Encendidos por RPP, La Voz del Perú.